Atención amigos y amigas, porque fin de año, pero el país político sigue dando de qué hablar. El presidente de la República, Gustavo Petro, no ha bajado la guardia y desde su cuenta de Twitter sigue informando al país sobre el balance de su administración en este cierre del 2024. Un año ciertamente cargado de desafíos tanto para el gobierno como para el país en general. El presidente Petro enfrenta grandes obstáculos para sacar adelante esta reformas sociales que prometió en campaña, que fue apoyada por la mayoría de colombianos en las elecciones y que busca transformar las bases del sistema, pese a la oposición que existe, un sistema que no está favoreciendo a las mayorías, según ha dicho el presidente Petro en muchas oportunidades. Pero ciertamente también no es ningún secreto que hay fuertes intereses políticos y económicos que actúan como un muro de contención, priorizando beneficios particulares sobre el bienestar del pueblo trabajador. A pesar de todo este panorama, es innegable que hay avances destacables en lo que respecta a este 2024 en materia de seguridad, educación, estrategias para desmantelar las campañas mediáticas de desprestigio contra la gestión del presidente Petro y por supuesto el mandatario sigue dando pasos firmes en esta tarea. Frente a un escenario que ciertamente se muestra adverso, el mandatario, el jefe de Estado, parece decidido a mantener el rumbo y fortalecer su estrategia comunicativa para que la ciudadanía no solo sea testigo de los logros que ha dado su administración, sino también de esos intereses que buscan frenar lo que ha denominado él el gobierno del cambio. Veamos lo que pasó en esta semana, porque el Congreso de la República ciertamente le está dando la espalda al pueblo colombiano. Esa decisión que tomaron los congresistas de las comisiones económicas del Congreso de hundir la ley de financiamiento no solo representó un revés político para el presidente Petro, sino también un golpe directo a los programas sociales que vienen beneficiando a millones de colombianos. Es un bloqueo que ciertamente es un bloqueo que impide que el gobierno siga fortaleciendo iniciativas como Mi Casa Ya, el aumento de la cobertura social y mantenga su apuesta de reducir las desigualdades de este país. El impacto de esta jugadita de las comisiones económicas del Congreso, recordemos, se sentirá con muchísima más fuerza en el 2025, pero el presidente Petro ha sido claro: el pueblo trabajador no va a cargar con el costo de esta decisión. Por eso ya está preparando estrategias para enfrentar el desbalance en el presupuesto general de la nación, asegurando que las necesidades de la mayoría del pueblo colombiano no serán sacrificadas por los intereses de unos pocos. Un problema complejo, un problema con raíces profundas que vamos a ver en este video. Vamos a ver qué es lo que está pasando, porque es un escenario que no puede desvincularse de la reforma tributaria del 2022. Recordemos, como ha señalado el presidente Petro, ha sido descuartizada por la oposición en la Corte Constitucional al eliminar la progresividad constitucional en temas de estas regalías de las economías extractivistas. Recortó 6 billones anuales en impuestos que debían pagar las petroleras y carboneras, que debilitó el alcance social de la reforma, sino que también dio un impulso irresponsable a la economía fósil. Este estímulo, el presidente Petro lo ha dicho en muchas ocasiones, es un sector que genera un daño ambiental que es incalculable, en una contradicción que es muy insostenible frente a la crisis climática que afecta al planeta entero. Por eso, miren, esta primera parte, el presidente Petro está reafirmando el compromiso que tiene con la paz frente a un trino que puso Rodrigo Londoño, antiguo líder de la extinta guerrilla de las FARC. Él viene diciendo las dificultades actuales que está atravesando el acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos, ojo, en representación del Estado colombiano, y por supuesto le pide al presidente Petro sobre este asunto tomar medidas correctivas. El mandatario, el presidente Petro, está diciendo que ni un peso se va a quitar para la financiación del acuerdo de paz con las FARC. Esta es una declaración del presidente que no es casual, porque forma parte de su discurso político y refuerza una de las principales banderas que ha tenido su administración: la construcción de la paz en todo el territorio nacional y el respeto absoluto a los acuerdos firmados. El presidente dice que el Estado colombiano no puede estar incumpliendo acuerdos
acuerdos, no puede traicionar la palabra, una acción que simplemente representa un compromiso de la credibilidad del país ante el mundo. El mandatario ha dicho en muchas ocasiones que no se puede permitir que el Estado colombiano se presente como la parte que no garantiza lo que firmó en 2016. Está diciendo que además el acuerdo, al ser una declaración unilateral del Estado colombiano desde 2016, es absoluto cumplimiento por parte de todas las ramas del poder político. Una postura que ciertamente deja claro que su gobierno no tiene la paz como algo negociable, sino como una parte fundamental de lo ya firmado, de lo que respecta al acuerdo de paz. El presidente dice que garantizará los recursos para la paz y el desarrollo territorial y sobre todo las partidas hacia los excombatientes y las zonas PEDET serán financiadas desde el Ministerio de Hacienda y Planeación con traslados presupuestales después de firmado el decreto de liquidación este 31 de diciembre. Es un mensaje de tranquilidad para los firmantes del acuerdo de paz, quienes luego de dejar las armas, y es una realidad que hay que contar siempre que se pueda, encontrar un gobierno como el de Iván Duque, que intentó por todos los medios posibles desmantelar lo que se pactó en La Habana, en Cuba. Recordemos además estas zonas PEDEP, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial, iniciativas que son muy importantes para estabilizar y transformar los territorios que han sido históricamente golpeados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional de llegar a estas zonas. Estos programas, que abarcan alrededor de 120 municipios, han venido impulsando el desarrollo rural que necesita el país, y este es un discurso que el mandatario se ha comprometido en cerrar las brechas que han mantenido el conflicto armado, sobre todo en la tenencia de la tierra. Por otro lado, amigos y amigas, esta es una información que el Ministerio de Educación viene desmintiendo sobre las falsedades, las mentiras de Katy Jubinao, la congresista, quien ha cambiado radicalmente desde su primera elección en 2022. Ella presentó una supuesta denuncia afirmando que el gobierno del presidente Gustavo Petro adeuda más de 1 billón de pesos a la educación privada, a las universidades, por este tema de las matrículas cero y otros 160.000 millones para su funcionamiento. Pero el Ministerio de la Educación está siendo enfático en señalar falsas estas acusaciones. La entidad ha dicho que ha girado a las instituciones un total de 1,75 billones de pesos, que corresponden al 85%, y el saldo restante de 319.000 millones que requieren la conciliación de cifras de matrícula, un proceso que garantiza la seguridad y transparencia en el manejo de los recursos y que se realiza en la concertación con las instituciones de educación superior del país. Es falso que el presupuesto educativo no priorice el sector, como lo señala la congresista. Para el 2024, el Congreso aprobó inicialmente un presupuesto de 70,4 billones, el más alto en la historia del sector educativo en Colombia, como la congresista Jubinao lo señala. De este total, 12,2 billones estaban destinados específicamente a la educación superior, y aunque el recorte presupuestal, el monto quedó en 70 billones y el rublo para educación superior en 12 billones, ojo con la información que entrega el Ministerio de Educación, esto no desvirtúa que el presupuesto aprobado reafirme el compromiso del gobierno del presidente Petro con las necesidades claves del sistema educativo, pero también, además, está dando una información muy importante sobre lo que respecta al ICETEX. Es falso que el Ministerio de Educación haya ocultado 2,2 billones al ICETEX para redireccionarlos a la política de gratuidad. Katy Jubinao está haciendo esta información malintencionada, porque el Ministerio de Educación presenta las cifras y habla sobre el supuesto recorte de los 3,8 billones que le habían asignado a comienzos de años, y eso no corresponde a la realidad, porque la Junta Directiva del ICETEX ya dijo que esta información era totalmente falsa, y es un tema que fue presentado y explicado ante el Congreso de la República, pero Katy Jubinao lo sabe y el presidente le argumenta, no se guarda nada, y directamente le dice mentirosa. Le dice que ese ataque no es más que una estrategia para beneficiar a Claudia López en las aspiraciones que tiene ella de ser presidente de la República. El mandatario explica que no existe una deuda de 1 billón de pesos en gratuidad, y además de eso dice que se amplía en la universidad pública para el año 2025 y será incorporada al funcionamiento financiero de la Ley 30, garantizando la
permanencia de futuros gobiernos. Con esta medida el mandatario ciertamente se blinda y está blindando la educación superior como un derecho irrevocable y una política que su gobierno ha dicho que defenderá para siempre. Segunda información que les quiero entregar, amigos y amigas, no recuerdo muy bien, pero esta es una información que me gusta mucho, sobre todo porque trata de un tema que al presidente Gustavo Petro le ha dicho que preste mucha atención. Se trata de un conductor de taxi, un conductor de la ciudad de Cartagena que le envía un mensaje al mandatario cargado de mucho significado a través de Gustavo Bolívar, quien dirige el Departamento de Prosperidad Social. Recordemos, una dependencia de la presidencia muy poderosa, un alfil muy importante del presidente Petro. Gustavo Bolívar dice que mientras estaba en Cartagena con Alexander López Maya, el director de Planeación Nacional, y el ministro de Hacienda encargado, este ciudadano aprovechó para compartir un mensaje muy clave, un consejo quizás que refleja la voz de muchos colombianos que le han querido decir al presidente esto desde que comenzó a su administración prácticamente. Miren lo que dijo. Buenos días, señor presidente. Dios lo bendiga a usted y a su familia. Hombre, yo lo exalto a que usted continúe en esta lucha. Usted es una persona que ha tenido miles de problemas y nunca desfallece. Usted es un ejemplo para los colombianos. Lo que sí le devuelvo y le digo, no se deje ganar la información. Informe así como hizo López Obrador. López Obrador cada ratico salía a la televisión y desmentía todo. Desmentía todo y aclaraba a los mexicanos. Eso nos falta a los colombianos. Lo que usted haga malo lo pondera y lo que usted haga bueno ni lo menciona. Entonces yo le digo, presidente, más información. Sí, yo sé que los medios alternativos, pero es usted. Los colombianos lo quieren ver a usted, le quieren ver la cara, lo quieren ver a los ojos. Que usted le diga a los colombianos cómo va Colombia, qué usted ha hecho. No, usted no tiene nada que convencer a ningún congresista. Usted tiene que convencernos a los colombianos, porque los que vamos a votar por ustedes son los colombianos. Ningún congresista, ningún empresario. Esos tipos no les pare bola. Usted hable a los colombianos a los ojos y dígale a los colombianos cómo va la gestión. Y hágale saber cosas que no se dicen. Hay gente que no tiene ni un celular, presidente. Hay gente que no tiene internet para poder ver sus videos, los videos de los alternativos. Pero sí tienen la posibilidad de ver RCN y Caracol. Ese es el daño grande que se está haciendo. Mire que mi papá era uribista y mi papá decía, vamos a votar por el señor, esa reforma lo que va a hacer es quitar las pensiones. Mi papá no pudo tener pensión y hoy en día mi papá está cobrando 220 y pico gracias a usted. Y yo sé que usted quería que fueran 500, la mitad de un sueldo mínimo, pero estos tipos no dejaron. Mi papá hoy en día es pedrista, mi familia es pedrista y tengo muchos miles de amigos, o sea, bastantes compañeros por grupo que son pedristas. Miren, esta idea de implementar una conferencia matutina al estilo de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que hizo una revolución, literalmente una revolución en su país y dejó sucesora a Claudia Sheinbaum, conocida esta conferencia como la Mañanera, y que ella continúa haciendo, es una propuesta que podría revolucionar la comunicación presidencial, la comunicación en Colombia, porque el presidente Petro incluso hace la pregunta, como le hacemos caso al conductor, y sería una idea, una plataforma para informar directamente a los ciudadanos y los medios, a ver si lo replican, sobre los avances y los obstáculos que atraviesa su administración. Eso es lo que necesita escuchar el pueblo colombiano, los votantes del presidente Petro, desde la palabra del propio mandatario. La audiencia, yo creo que la audiencia sería altísima, si hablamos de rating y este tipo de cosas que ciertamente se requieren para viralizar los videos. Ojalá que el presidente Petro lo piense. Sería una conferencia matutina en la que se respondan preguntas que los colombianos realmente requieren respuestas. Y saben que de alguna manera esto sí tiene mucho sentido, porque hay mucha desinformación que ronda en las redes sociales, que ronda en los grandes medios de comunicación, y mentiras que llegan a la caducidad, y entonces uno se pregunta, ven acá, ¿dónde está el costo político de estas personas que difundieron esta información? Prácticamente no existe ese costo político. Y el presidente tiene la oportunidad, como este video al cual el mandatario le dio un RT, lo compartió en su cuenta de Twitter, de Ariel Ávila, quien está haciendo un balance muy importante de las mentiras que difundió el uribismo, Cambio Radical, en contra de la administración del presidente Petro. Escuchemos alguna parte. Este video también es de análisis y de balance, sobre todo para aquellos que los utilizan como idiotas útiles o para los que crean fake news. Y es que cuando arrancó el año 2024, este que está terminando hace un año, se decían tres cosas. 1. Petro va a hacer asamblea constituyente para reelegirse. 2.
va a haber un decreto de conmoción interior. Yo recuerdo que hasta incluso todos los áulicos de Vargas Lleras por los WhatsApp, cuando fue el paro camionero y el presidente habló del tema Pegasus, decían, no, va a anunciar un estado de conmoción interior para alargar el periodo, y la gente como loca replicaba bobadas por WhatsApp. También eso lo decían. Y lo tercero que decían era que había que limitar el Congreso para evitar que personas independientes y demás, como yo, tuviéramos la presidencia de la Comisión Primera o las demás presidencias, porque según ellos íbamos a ser igual que los uribistas que se prestaron para torcer la Constitución. Ellos son los únicos que se han hecho reelegir y además habilitaron eso de forma ilegal, la yidis política. Pero ya de eso he hecho muchos videos. Entonces, vamos a ver si hubo proyecto de constituyente, hubo decreto de conmoción interior y si efectivamente la Comisión Primera se prestó para hacer cualquiera de estas locuras. Respuesta, no. No. Después de un año yo se los dije, no va a haber ningún proyecto de Asamblea Nacional Constituyente. Los tiempos no dan, no veo que esa sea la intención del gobierno. Y a cuando estoy grabando este video, 30 de diciembre, no hay ningún proyecto escrito de Asamblea Nacional Constituyente. Y si lo hubiera, ya estamos a destiempo, tardaría 2 años en que se dieran esas elecciones. Así que no hay. Yo vuelvo y repito, la gente que creyó en eso, que la manipularon, que la engañaron como bobitos, votará por esa gente que los engañó en el 2026, no sé, pues porque a mí me da mucha rabia que me cojan de idiota útil, pero entonces no hubo. Segundo, ¿hubo decreto de conmoción interior para alargar los periodos? No, no hubo decreto de conmoción interior. Pero además no hay nada que justifique un decreto de conmoción interior. Y el gobierno, en sus 2 momentos más críticos, tampoco lo presentó, ni siquiera lo dijo. Ni decreto de conmoción interior, ni emergencia económica, ni nada por el estilo. Y si utilizara el de emergencia económica, por ejemplo, el país no puede alargar periodos. Eso la Corte Constitucional no lo va a dejar hacer. Cualquiera que sepa cómo es nuestro andamiaje constitucional sabrá que eso es imposible de hacer, pero pues hay gente otra vez que lo cree. Y con respecto a lo de la Comisión Primera, la mayoría de proyectos se llegaron con consensos, o no la mayoría, los importantes de gobierno se pasaron como consensos. El caso de la reforma a la justicia se pasó como un consenso, solo hubo un senador que votó en contra, todos los demás, y se tuvo en cuenta la oposición. El tema de jurisdicción agraria se pasó como consenso, incluso los senadores de oposición y senadora lo votaron a su favor. El tema del sistema general de participaciones o transferencias para la autonomía territorial lo votaron todos a favor, es decir, no hubo nada raro en este mundo. Yo ahora me pregunto, este año que viene, ¿cuál va a ser las mentiras que se van a inventar para ellos intentar justificar que les devuelvan el poder? Digo ellos, esas élites tradicionales que durante 120 años maltrataron y masacraron este país. No sé cómo lo van a hacer. Y lo más importante, no sé si la gente les va a volver a comer cuento después de tremenda engañada este 2024. Si ven que hay ciertas cosas que se necesita mucha claridad, sobre todo porque, mucha desinformación. Y amplificar eso y no contrastarlo. Y ciudadanos que Ariel Ávila llama idiotas útiles. ¿Tendrá sentido? ¿Tendrá razón? Ustedes me dirán. Amigas, vamos a ver un tema muy importante que es la lucha contra las estructuras criminales en el suroccidente del país. El presidente Gustavo Petro está presentando resultados en temas de seguridad nacional. Incluso anunció la captura de John Arley Zúñiga, miembro del Estado Mayor del Cauca, como uno de las partes de los esfuerzos para combatir las economías ilícitas y recuperar el control territorial. Y en paralelo, el Ejército Nacional anuncia la recuperación del control territorial en el departamento del Cauca, avance en las regiones de Cajibío y en el Plateado, con ese propósito de neutralizar posibles amenazas a la seguridad nacional que afectan a las comunidades de los territorios más apartados del país. También estamos viendo que el gobierno nacional continúa en la operación Temis, liderada por el Ministerio de la Defensa Nacional, para la articulación entre Fuerzas Armadas y Policía, enfocar en llevar ante la justicia los responsables de vulnerar el derecho fundamental de la vida de los líderes sociales, que ya son 109 los capturados por estos homicidios. El presidente Petro, el gobierno nacional, no está viendo esto como una realidad que debamos normalizar, sino que está mostrando resultados. Y además de eso, una ofensiva militar que desmantela las teorías de supuesto debilitamiento de las fuerzas militares, porque recordemos que este es el discurso que han querido implantar desde que comenzó el gobierno del presidente
Petro para decir que tienen las manos atadas, en fin. Y esto se complementa con proyectos en el Congreso como la Ley 054 de 2023 que otorga los beneficios a soldados regulares, pese a que la congresista, y ustedes recordarán, Caterine Miranda, quería decir que era una ley de su autoría. Y el Ministerio de Defensa le dijo: esta es una propuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro, esto usted no lo ha propuesto en el Congreso de la República, esto de bonificación a miembros de la fuerza pública es un proyecto que se presentó ante el Congreso de la República por decisión del gobierno del presidente Petro. Y de hecho el ministro de la Defensa Nacional, que no es muy participativo en estos asuntos, salió a desmentir el oportunismo de esta congresista que supuestamente estaba del lado del pueblo colombiano, del progresismo en el país. Conectaron este video, de verdad mil gracias por seguirse, suscribiendo al canal, compartir la información. Esto es importante para que este tipo de contenido llegue a muchísimas más personas y podamos seguir haciendo este tipo de ejercicio democrático que fortalece nuestra democracia. Les agradezco por haberse conectado en este 2024, espero que en el 2025 sigamos aquí en este canal, ojalá que lleguemos a la meta de los 100,000 suscriptores. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año 2025 y que todas las metas que tengan en mente, la de sus familias, todo lo que tengan como propósito para el 2025 sea una realidad y que por supuesto sigamos fortaleciendo este país, a ver si pasamos a una época de justicia social, una época donde el colombiano promedio, las mayorías de este país tengan oportunidades de progresar aquí en su nación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Felices fiestas.